en esta tarde por tu gran amor, tu gran misericordia. Y Señor, has sido buen Dios con nosotros. Te exaltamos en alto, Señor, en este día. Bendice a tu pueblo, los que están aquí, los que están viendo, Señor, por los medios. Bendícelos. Gracias te damos en este día, Señor. El pueblo de Dios dice amén, amén. Pueden tomar su asiento. Es un placer una vez más estar con ustedes en esta tarde. Pastor José Luis les manda saludos a los cercanos y a los que están de lejos. Me dijo, mira, por favor, salúdame a los hermanos. Dios mediante el domingo aquí va a estar. Y ténganlo en sus oraciones. Está bien, está, como les dije, haciéndome un favor. Y más tarde lo voy a ver. Y vamos a estar juntos. Quiero hablarles en esta tarde acerca del tema regocíjate en el Señor. Y vamos a estar en el libro de Filipenses, en el capítulo 4. El capítulo 4 de Filipenses, el tema que lleva el apóstol San Pablo es el tema de estabilidad espiritual, firmeza espiritual. Él comunica a los filipenses acerca de la importancia de estar firmes espiritualmente en las cosas de Dios. Pero déjenme darles un trasfondo acerca de Pablo escribiéndoles. Pablo está en Roma cuando les escribe a los filipenses. Y no está allí como predicador, no está teniendo campaña, no está allí de turista, pero está en Roma, allí como prisionero. Está bajo arresto, encadenado a un guardia 24 horas al día, allí en Roma. Han pasado los meses y está esperando el juicio y no tiene idea de lo que le va a pasar. No hay ninguna noticia de lo pendiente. Podía haber sido un tiempo muy difícil para Pablo, un tiempo muy ansioso, un tiempo de mucha preocupación. Pero allí desde la prisión, él les escribe a los filipenses, a los cristianos de Filipos, una ciudad en lo que conocemos hoy como Grecia. Y les escribe estas palabras en Filipenses 4:4. Les dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Quiero que consideren dónde está Pablo. Él está en la prisión. Pablo podía haber estado muy triste, muy desanimado, lleno de tensión, lleno de amargura por lo que está experimentando. Pero su consejo a los filipenses es regocíjense en el Señor siempre. El tema del capítulo 4, Pablo les quiere hablar acerca de la estabilidad espiritual. Comencemos en el versículo 1, noten lo que dice. Por tanto, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Noten, les dice, estén firmes. Algunas de sus versiones dice, mantente firmes. Otras dicen nomás, hay que estar firmes en el Señor. Y está hablando de la firmeza espiritual, la estabilidad espiritual. Con todo lo que nos pasa en la vida, nosotros somos muy vulnerables a ser inestables. Y la palabra, el consejo, mantente firme, es una palabra militar que significa mantente firme en medio de la batalla. En otras palabras, mantente en tu posición mientras que estás bajo ataque. Dios dice, quiero que te mantengas firme en el mero calor de la batalla, aunque las cosas estén difíciles, aunque las cosas no van muy bien. Dios dice, no quiero que te rindas, no corras, no quiero que entres en pánico, quiero que estés firme. Firmeza es momentos de firmeza. En segundo lugar, quiero que noten las palabras del apóstol San Pablo. Hay un espíritu pastoral muy bonito. Noten el espíritu amoroso con el que Pablo habla a este pueblo. Les dice en el versículo 1, mis amados hermanos, a quienes deseo gozo y corona mía. Y luego termina el versículo 1 otra vez más, amados o amados míos. Parece ser, Pablo no está usando manipulación. Pablo no está siendo deshonesto. No es un halago nada más. Es el corazón del pastor, del apóstol Pablo.
los ama profundamente a los filipenses. Él fue el fundador de esa iglesia. Usted va a notar en el versículo 1 una conexión muy profunda que Pablo tiene con ellos. Y les dice, los anhelo, a quien deseo. En otras palabras, él expresa el dolor de la separación, de que no puede estar con ellos. A ese pueblo que él amaba no era posible estar, y lo más cerca que podía él hecho es escribirles. Pero quiero que noten que era un hombre que amaba a la gente, apreciaba las relaciones, apreciaba el pueblo de Dios. Y luego les dice, no solo eres mi amor, pero eres mi gozo. En otras palabras, ustedes me traen mucha alegría. Pablo no obtuvo alegría ni gozo en sus circunstancias. Eso sería muy difícil de hacer, ya que estaba encadenado allí en una prisión en Roma. No, su alegría, su gozo personal no venía de las circunstancias, venía de Dios y del pueblo de Dios. Él amaba al pueblo de Dios. El pueblo de Dios le daba mucho gozo. Personas que él amaba y lo amaban para atrás. Con razón la Biblia dice que somos como una familia, y como una familia hay una conexión, hay una relación íntima que los miembros sienten, que Pablo sentía, que el pastor siente. Y así debe de ser. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta que se hace es la segunda. ¿Por qué dice Pablo? ¿A qué se refiere cuando dice que ustedes son mi corona? Bueno, quiere decir que ustedes son mi recompensa. La corona en aquellos días era un trofeo. El trofeo decía que este hombre ha vivido una vida fructífera. El trofeo decía que este hombre ha corrido una gran carrera. Pablo dice, ustedes son la recompensa. Ustedes son los que me recuerdan que mi vida ha sido efectiva. Ustedes son la validación de mi vida. Un día todos nosotros, cuando nos hagamos viejos, vamos a ver para atrás y nos vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta que nos vamos a hacer es esta: ¿valió mi vida la pena? ¿Viví una vida efectiva? ¿Valió todo lo que hice? Y cuando uno llega a esa edad y dice no, uno muere muy amargo. Pero cuando uno dice no, mi vida valió la pena. Amé a Dios, amé a mi familia. Hice todo lo posible. Yo no fui egoísta, no nomás pensé en mí, pensé en otros. Pensé en cómo pude yo ser de bendición a otros. Es lo que está diciendo Pablo. Yo cuando los miro a ustedes me recuerdan que mi vida no ha sido en vano. Que el trabajo en el Señor no ha sido por nada. Ustedes son el fruto del esfuerzo, del trabajo de Dios que se está llevando a cabo. Y les dice, ustedes, mis queridos, amados, de nuevo termina, les dice, amados míos. Quiero decirles que el pastor ama a sus ovejas. Hay un gran amor que uno siente por el pueblo de Dios. Y la razón por qué eso es cierto es porque el amor que nos dan, pero el trabajo que hemos hecho, las luchas que hemos experimentado juntos, los valles por los cuales hemos pasado, las tragedias, las dificultades, eso nos une y causa una conexión profunda. Y a eso se está expresando Pablo en el versículo 1 cuando les escribe. Y la razón por qué les dice eso es porque lo que les va a decir enseguida es muy importante. Él no está hablando nomás de la cabeza o de sus estudios, porque era un hombre muy estudiado, o los libros, o X. Está hablando del corazón y les está diciendo, yo les amo. Y yo nunca les voy a decir algo nomás por decírselos. Se lo voy a decir porque los amo y quiero lo mejor para ustedes. Y lo que les dice, quiero que se mantengan firmes en medio de todo lo que está pasando. Y el pueblo de los filipenses estaban pasando por muchas cosas. Y lo que va a hacer Pablo, comenzando en el versículo 2, Pablo va a presentarles unos principios básicos y bíblicos acerca de la estabilidad espiritual, la firmeza espiritual. ¿Por qué? Porque los ama. Mire, el propósito de asistir a la iglesia y de venir y oír la palabra de Dios del pastor es que les va a dar, porque los ama, la palabra que les va a hacer bien. El consejo que es de Dios, no consejo de uno. Ay del pastor que nomás presenta sus opiniones, sus consejos, lo que él piensa,
Lo que nos interesa es qué dice Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? So, noten lo que dice. Versículo 2. Ruego a Uadía o Ubodías. En el griego es Uadía. Y ruego a Suntuje en el griego que se pongan de acuerdo en el Señor. Wow. Pablo les va a comenzar a hablar de conflicto. Porque nada causa inestabilidad espiritual más que el conflicto. Nada nos destantea, nada nos saca de onda, como dicen los chamacos, más que cuando hay conflicto. Y parece ser que estas dos mujeres, Uadía y Sentuje, estaban en conflicto. Y ese conflicto estaba causando discordia en la iglesia. Y Pablo las exhorta, hermanitas, es importante la armonía en el Señor. Es importante que evitamos conflicto. Es importante que seamos pacíficos. Porque nada nos saca de onda, nada nos afecta nuestra estabilidad más que cuando hay conflicto en la iglesia. Miren, si vamos a experimentar firmeza y estabilidad, tienes que estar en un ambiente estable, que no está desgarrado por el conflicto, donde no están peleándose. Porque nada causa más ansiedad, más preocupación, más inestabilidad en nuestras vidas que cuando estamos en medio de eso. Miren, padres, en su hogar, si hay constante conflicto entre los padres, eso afecta a los hijos. Usted piensa que no se dan cuenta, pero la actitud se ve, se siente. Y usted dice, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que causa una instabilidad, una inseguridad tremenda en sus hijos. Ellos no saben si mamá, papá van a estar juntos, si nuestra familia va a estar bien o se va a destrozar por el divorcio. Ellos piensan en eso. Pero eso es cierto, no nomás en la familia, es cierto también en la iglesia. En la iglesia, cuando hay un ambiente de conflicto, causa un ambiente inestable y afecta a los miembros. Es bonito pertenecer a una iglesia donde hay armonía y unidad, porque el opuesto del conflicto es armonía, unidad, paz. Y qué bonito es cuando hay un ambiente de eso en la iglesia o en el hogar. Y lo que causa eso es que nos da fuerza. Nos anima, nos estimula. La armonía en la iglesia es un gran estabilizador. La unidad de los creyentes da estabilidad a los individuos. Entonces, Pablo está diciendo, miren, si quieren ustedes experimentar y ser firmes en el Señor, eviten conflicto. No estén peleándose. Sean pacificadores. Sí, tenemos diferentes puntos de vista, hay diferentes opiniones, pero nunca debemos de permitir que esas opiniones causen conflicto entre nosotros o en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pablo identifica aquí un tema muy importante en la iglesia que en veces no hablamos de ello. Y es tan importante que Pablo menciona el nombre de las mujeres. Qué vergüenza, hermanitas, ¿verdad? ¿Cómo les gustaría que yo me parara y dijera, mira, hermanita Junalana y hermanita, por favor, pórtense bien, no estén peleando? Quizás usted ya no viniera a la iglesia. Era tan importante esto que Pablo nombra a las dos mujeres que están en conflicto. Y luego le pide a una de las personas que les ayuden a resolver ese conflicto. Porque nada bueno sale de eso. Nada bueno va a suceder cuando hay ese tipo de conflicto. Porque ese conflicto afecta a todos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no sabemos mucho de estas mujeres. Ustedes, las que son curiosos, pues ¿qué pasaría? ¿Cuál es el chisme? Amén. ¿Qué era el conflicto? No nos dice. Pero podemos concluir dos cosas. Número uno, el problema de ellos no era un problema doctrinal. No, era un problema de opiniones. Sin duda, más que doctrina. La segunda cosa que sabemos de estas dos mujeres es que eran miembros de la iglesia. No cualquier miembro, importantes miembros. Miembros prominentes de la iglesia. Estamos hablando de dos mujeres que no podían llevarse bien entre sí, que el resultado había conflicto, pero el conflicto no era entre ellos, estaban formándose partidos. ¿Cuántos saben que cuando hay conflicto uno no quiere estar solo en el conflicto? Quiere invitar a otros. No es suficiente tener una opinión.
Queremos que otros tengan nuestra misma opinión. Y comenzamos a buscar, mira, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué dices? ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad que están mal? ¿Verdad que eso no es de Dios? Es lo que estaba pasando. Este conflicto estaba causando que la gente tuviera que escoger. Y eso pasa. Miren, lo correcto es que todo el mundo tiene el derecho de tener su opinión. Lo que no es correcto es que yo quiera que todos tengan mi opinión. Y cuando no estás de acuerdo con mi opinión, voy a buscar partido y voy a ir contra ti porque tu opinión es diferente que la mía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Es lo que estaba pasando. El asunto es, el conflicto no deja nada bueno. Hay iglesias que se rompen, hay iglesias que quebran, hay iglesias que se cierran por el conflicto que no deja de existir. Y llega el momento que uno dice, no, pues yo no voy a esa iglesia, ahí puro, nadie se quiere, nadie se lleva bien, no pueden estar de acuerdo, no están de acuerdo de nada. Yo no fuera a una iglesia así tampoco. Esa es la preocupación de Pablo. Noten lo que dice en el versículo 3. Dice esto, si ya a ti también, fiel compañero, te pido que ayudes a estas hermanas que lucharon juntos conmigo en el evangelio. Nos dice poquito más de ellas. También con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. En otras palabras, estas mujeres eran compañeras en el trabajo misionero de Pablo. Ahora, ustedes saben la historia. Cuando Pablo llega a la ciudad de Filipos, llega y va a un río donde están hermanas. No había sinagoga. Pablo acostumbraba a llegar a las sinagogas, pero no había. Pero había unas mujeres piadosas judías que se reunían al lado del río y allí tenían oración y tenían adoración. Y un día Pablo llegó allí y Pablo les predicó. Y sin duda, estas dos hermanas que mencionan en el versículo 2, es muy posible que estaban allí. Eran de las primeras que se convirtieron, eran miembros originales. Y Pablo llega allí y no solamente se convirtieron, pero al salir Pablo a ministrar, a hacer trabajo, ellas en alguna manera estaban envueltos con él. So, noten, miembros, buenas miembros, quizás líderes, compañeras de Pablo en el trabajo del Señor. Estaban causando caos en la iglesia. Mira, no se asuste cuando aún la gente del cual usted menos espera causen conflicto. No se asuste, porque eso ha pasado desde el principio. Dos importantes mujeres. Pero estaban causando una falta de armonía, había falta de amor, había orgullo. Y donde hay orgullo, no hay humildad. Están exigiendo lo suyo y no les importaba o se preocupaban por los demás o las otras personas. Ahora, noten que Pablo les dice, diles que vivan en armonía en el Señor. Que vivan en armonía en el Señor. Esta es la idea. Dos personas que están bien con el Señor deben de estar bien entre sí. Porque si yo estoy en el Señor y estoy caminando en el Espíritu y estoy bien con el Señor y tú estás caminando en el Espíritu y estás bien con el Señor, nos vamos a llevar bien. Puede ser que no siempre estemos de acuerdo, pero nos mantenemos lejos de la contienda y del conflicto. Yo aprecio eso aquí en nuestra iglesia. No todos tenemos las mismas ideas, no todos estamos de acuerdo en todos los puntos, en inglés o en español, pero entendemos la responsabilidad de no estar de acuerdo, pero mantener la unidad y la armonía del Espíritu Santo entre nosotros. No hay que pelear. Yo aprecio eso, porque hay muchos lugares donde no pasa eso. Tú estás de acuerdo, tú no cabes aquí, tú tienes diferentes opiniones, aquí no vales, no te queremos ver y te corren. No debe ser así. Siempre y cuando uno sabe respetar que yo tengo opinión, pero no tiene que solamente ser mi opinión. Pero en la iglesia de Filipos, ese era el problema. Y Pablo, acuérdense, él está preocupado por la estabilidad, la firmeza espiritual de los creyentes. Y él dice, esto no ayuda.
Esto no hace nada de bien. Esto afecta eso. Eso es número uno. Por eso trata con ese tema. Y luego la segunda cosa que necesitamos para poder superar y ser estables en las cosas del Señor y firmes es tener un espíritu de alegría, una actitud de gozo. Por eso sigue el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. De nuevo diré que te regocijes. En otras palabras, cultivar una actitud de gozo, de alegría. La alegría y el gozo no depende de las circunstancias. Quiero que noten, por favor, regocíjate en el Señor. Porque hay hermanos que dicen, pastor, yo no me puedo regocijar en lo que está pasando. La pandemia, gente muriendo, gente enferma, no hay trabajo. ¿Cómo me voy a regocijar en eso? No, Él no dice regocíjate en la pandemia. Dice regocíjate en el Señor. Eso significa esto. Las circunstancias contribuyen a a estar contentos. Contribuye a lo que decimos en inglés happy. Happiness, ese tipo de alegría que depende de circunstancias. Cuando las circunstancias ya no están favorables, ya no podemos estar alegres. Pero el gozo no es algo dependiente en lo exterior, en las circunstancias. Es algo que Cristo nos da y viene de adentro. El gozo es algo interno. Nada, y cuando está profundo y cuando está bien agarrado, cuando estamos bien agarrados del Señor, nada puede tocar ese gozo, nada puede afectar ese gozo, nada me tumbará de ese gozo. Él no dice regocíjate en las circunstancias, no, regocíjate en el Señor, porque el Señor te ha dado gozo. Pero pastor, ¿en todas circunstancias? ¿Cómo es posible? Bueno, miren, esas no son las palabras de Pablo. No son las palabras ni del pastor Víctor, son las palabras del Espíritu Santo de Dios para el pueblo de Dios. Pastor, pero regocijarme cuando me doy cuenta que mi esposa me ha estado mintiendo, alegrarme cuando pierdo mi trabajo y no sé, tener gozo y no sé cómo voy a pagar la renta, tener gozo cuando tu mejor amigo te traiciona o tu novio te engaña. Regocijar cuando descubro que mis hijos están haciendo malas decisiones o están en droga. ¿Cómo es posible? Regocijarme cuando no puedo dormir por la preocupación, la ansiedad, todos los problemas que estamos experimentando. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, se puede. Mire, si no fuera posible, Dios no nos dijera que lo hiciera. Entonces, ¿cómo es posible? Les voy a decir cómo es posible. Es una perspectiva. Cuando Él dice, regocíjense, Él está diciendo, tengan una actitud, tengan una perspectiva de alegría. Es lo que está diciendo. Una alegría, una actitud, una disposición, son decisiones que nosotros hacemos todos los días. Les queremos echar la culpa a otros, a las circunstancias, pero la Biblia dice, no, es tu decisión. Pero ¿cómo es posible? Bueno, piensen en esto. Pablo, quien escribe estas palabras, él está en la prisión. Él está encerrado. Él está diciendo, miren, yo en mis cadenas, yo tengo gozo. Yo estoy regocijándome. Y recomiendo también que ustedes aprendan a hacer lo mismo. Quiero que ustedes lo hagan. Y quiero hablarles de eso. Una perspectiva, una actitud de gozo, de alabanza, de alegría. Pablo, en la situación en la que se encontraba, Pablo pudo haber tenido una perspectiva muy negativa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo puedo funcionar? Señor, mi ministerio ha terminado, estoy en prisiones, mis sueños de llevar el evangelio a todo el mundo están aplastados. ¿Cómo puedo estar alegre y alabar al Señor en medio de todo esto? Pero Pablo no tenía mala perspectiva. Y si él hubiera tenido mala perspectiva, él hubiera escrito esto. Quiero que sepan, hermanos y hermanas, que lo que me sucedió es realmente un desastre. Dios me ha defraudado. Estoy lleno de depresión y desesperación. Y debido a este infierno en el cual estoy, ya voy a dejar el ministerio. Nunca voy a volver a la iglesia. Ya no más voy a servir al Señor. Pero él no dijo eso. Si él hubiera dicho eso, nosotros hubiéramos dicho, te entiendo.
compadezco contigo. Porque él estaba en una situación muy mala. Pablo no está menospreciando las cosas que experimentamos en la vida, ni está menospreciando por lo cual está pasando, pero él reconoce es una decisión personal que cada uno de nosotros hacemos. Tú decides regocijarte en el Señor. Tienes la capacidad en medio de todo lo que está pasando. A mí me encanta, amo la perspectiva de Pablo. Hombre tremendo. Más adelante en el capítulo 1, en el versículo 12 y 13, noten lo que él escribe acerca de la perspectiva que él tiene, acerca de lo que le está pasando. Noten lo que dice. Pero quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me sucedieron en realidad resultaron para el avance del Evangelio. De modo que sea evidente para toda la guardia del palacio y para todos los demás que mis cadenas están en Cristo. En otras palabras, Pablo dice, ¿saben por qué yo me regocijo? No por las circunstancias. No porque estoy acadenado. No por eso. En veces no podemos alegrarnos por lo que está pasando, pero dice, me alegro porque Dios está usando esto y lo ha usado para el avance del Evangelio. Pablo estaba encadenado a un soldado 24 horas al día, excepto cuando estaba dormido. Y dice, lo que no dice, pero lo que está pasando es que le está testificando, se están convirtiendo. Algunos están yendo a la casa y eran personas de posición, personas de influencia. Y ellos están también compartiendo su testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y Pablo dice, mi perspectiva es que esto ha obrado para el bien. Miren, queridos, usted está desarrollando una perspectiva en cuanto a su vida, en cuanto a su situación, en cuanto a sus circunstancias. Pablo dice, miren, esto ha servido para el bien. Esa gente no reconoció que al atarle con un soldado, eso iba a causar que el evangelio se esparramara tremendamente. No sabían eso, pero Dios lo sabía. Y Pablo lo aceptaba. Pero usted está desarrollando una perspectiva en cuanto a lo que pasa en la vida. Usted puede tener una perspectiva muy negativa o muy positiva. Usted puede decir, ¿dónde está Dios? ¿Qué me pasa? ¿Por qué lo permite? Usted puede decir, yo sirvo un Dios bueno, un Dios que nunca me deja, un Dios que es suficiente, un Dios que es fiel, un Dios que dice, echa tus cargas sobre mí porque a mí me interesa. O usted puede ser totalmente, pero miren, no es culpa de las circunstancias, es decisión que uno hace. Miren, Pablo no es la primera vez que ha estado en prisión. Él ha estado en prisión varias veces. En Hechos capítulo 16 nos dice que Pablo cuando llegó allí a la ciudad de Filipos, dice que en el capítulo 16 que lo encerraron. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué lo encerraron? Bueno, cuando llegaron a la ciudad, dice que están caminando por la ciudad y se les aparece una señorita llena con un espíritu maligno, endemoniada. Y reprendieron el demonio y la liberaron. Usted pensaría que la gente del pueblo estuvieran contentos, pero no estaban contentos. Dice que hubo un gran motín, terminaron siendo arrestados, golpeados por la multitud, Pablo y Silas, y luego los magistrados también los agarraron y los golpearon aún más. Noten lo que dice Hechos 16:22. Entonces la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados les atacaron, les arrancaron la ropa y les ordenaron que los golpearan con varas. Ahora, esas varas no eran pedazos de un árbol, eran barras especiales que cuando te daban con ellas te dejaban morreteado, te daban muy bien. Ahora, usted dirá, bueno, pastor, a mí nunca me han arrancado la ropa, nadie me ha golpeado con varas. Pero estoy seguro de que han habido momentos y circunstancias difíciles que te han despojado de tu fe, de tu confianza en Dios. Hay cosas que han pasado que te han dejado abatidos, llenos de ansiedad, de miedo y de duda.
Te ha despojado en veces las cosas que pasan de la fe en Dios, de la creencia en Dios. Ahora, Pablo y Silas no habían hecho nada malo. Estaban siendo bien, pero los echan, los arrojan a la prisión. Ahora, usted tiene que usar su imaginación. Cuando dice la Biblia que los golpearon, el pueblo los golpeó, luego los magistrados mandaron a los de la cárcel que los golpearan. Y tienes que usar tu imaginación. Yo me imagino que la nariz quebrada, unos riñones poco lastimados, por lo menos un ojo moreteado, si no los dos, quizás no pudiendo caminar. Ahora, use su imaginación. Pero en medio de eso, están en la prisión y están allí, y dice la Biblia que Pablo le dice a Silas, ¿por qué no adoramos al Señor? ¿Por qué no nos regocijamos en Dios? ¿Por qué no? Mira, yo me imagino que Pablo dijo a Silas, mira, las cosas no se ven muy bien, pero no estamos muertos. Y no solamente no estamos muertos, si vimos a un Cristo resucitado, que está a la diestra de Dios Padre orando por nosotros, que ha sido muy bueno con nosotros. ¿Por qué no tomamos un momento y por qué no le adoramos? Alabemos al Señor. ¿Cómo es posible? Es una perspectiva, es una decisión. Pero pastor, usted no entiende. Las cosas van muy mal. Tengo problemas muy reales. Las cosas están muy negativas, pero también en tu perspectiva hay cosas positivas. ¿Por qué es que cuando las cosas van mal, todo lo que vemos es lo malo? ¿Qué de todo lo bueno que ha pasado? ¿Qué de todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros? Pero nosotros los humanos tenemos la tendencia de enfocarnos solamente en lo que no funciona. Pero ¿qué de todo aquello que ha funcionado? Todo aquello que Dios ha hecho. Hay muchas cosas buenas. La razón por la que estamos centrados en pánico es porque en veces nomás vemos lo malo. No te olvides de lo bueno. Ahora, yo sé que cuando hay momentos difíciles es muy difícil no enfocarse nomás en eso. Yo lo entiendo y no quiero menospreciar eso. Pero cuando ves todo en su totalidad, Dios ha sido más que bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes amigos? ¿Tienes salud? Todavía ojalá tienes por lo menos una semilla de fe, que Cristo dijo, con una semillita de mostaza de fe moverás montañas. Tienes una iglesia de personas que te aman y se preocupan por ti. No solo mires las malas cosas, ¿por qué no miras lo que está bien? Y es lo que está haciendo Pablo y Silas. Mira, Dios ha sido bueno con nosotros. Cuando lees esta historia, uno dice, pero ¿cómo pueden ellos en Filipos, cuando están allí golpeados, cómo pueden ellos, acusados falsamente, regocijarse en el Señor? Pero es lo que van a hacer. Se van a regocijar. Note lo que dice el versículo 25. Dice, cerca de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y todos los otros prisioneros los escuchaban. Me gusta eso. La primera vez que yo leí eso y dice que lo escucharon, yo me imagino los demás, era medianoche, quieren dormir y aquí están estos cantando y orando y ellos están pensando, los que están escuchando, ¿qué traen estos locos? No es tiempo de cantar ni orar, es tiempo de dormir. Cállense en la boca, por favor. Así lo leí yo al principio, así me lo imaginé, ¿verdad? ¿Qué están fumando? ¿Qué han tomado estos ingratos, estos locos? Pero es no lo que pasó. Ellos están percibiendo algo diferente, algo alentador. La idea es, cuando dices que escucharon, la idea es que prestaron mucha atención, no solamente a lo que estaban haciendo o diciendo o que se estaban regocijando, sino estaban escuchando el mensaje a través de la oración, a través de los cantos, estaban escuchando la letra de sus cantos. Estaban altados. Y una de dos, ¿se animaron o se desanimaron? Ese es mi punto, eso es lo que quiero que ustedes vean. La gente los está viendo a ustedes y se dan cuenta de la alegría, de la paz que usted está experimentando en medio de las situaciones difíciles.
La gente está intentamente observando, escuchando, están viendo tu actitud, están viendo tu disposición, tu perspectiva, y tú les estás hablando de Cristo, que Él puede cambiar todo, pero cuando las cosas van mal en nuestra vida, parece ser que se nos olvida que hay un Cristo, un Dios. Esa es la idea. La idea es, miren, los están viendo, los están escuchando. Fíjense en esto. Ellos están orando, cantando himnos. Allí encadenados, golpeados, maltratados. Ahora usted diría, no, es que Dios hizo. No están adorando porque Dios los ha librado, no porque han experimentado un milagro. No hay un milagro. No están alabando a Dios en ese momento por lo que Dios ha hecho a ese momento. Están alabando a Dios por quien Dios es. Usted sabe que la alabanza más profunda es cuando alabamos a Dios por quien Él es. Por su carácter, su naturaleza, la bondad, el amor. Ahora, yo no sé si usted está de acuerdo, pero Dios ha sido más de bueno conmigo y Dios se ha mostrado fiel a cuando aún yo he sido infiel. Y por eso Él merece la alabanza cuando dice amén. Ahí está Pablo. Pablo sabía, está en Roma, le está escribiendo a los filipenses. Él sabía lo que Dios puede hacer. Por eso les dice, regocíjense. Y la perspectiva de Él es, podemos regocijarnos aún cuando las cosas van mal. Pero pastor, yo no tengo ganas de alabar al Señor. Cuando las cosas van mal es muy difícil para mí. No, yo no la alabo, yo me enojo. Yo digo cosas que no debo decir. Salen expresiones de mi vida, de mi boca, que me da pena, pero Dios lo sabe. Pero mire, la alabanza no siempre es una canción, son palabras, es una actitud, es una perspectiva. Yo he oído sermones cuando usan el ejemplo de Pablo, porque va a haber un milagro, Dios les va a hacer un milagro, y los predicadores dicen, miren, cuando ustedes alaban y gritan y levantan sus voces, Dios se presenta y hace un milagro. No, Dios no se presenta porque eres ruidoso, Dios se presenta cuando ve tu actitud y tu perspectiva. Y cuando ve tu corazón, eso es lo que mueve la mano. Porque en veces pensaban, entre más grito, más va a ser Dios. No, tú puedes gritar todo lo que... Yo no estoy contra el grito. Yo no soy gritón. Usted no me va a oír a mí gritar, correr en la iglesia, brincar. Pero yo no tengo ningún problema con eso. No es mi personalidad. Pero les voy a decir, Dios no responde a los brincos o qué tan alto o qué tanto volumen o o la palabrería de que sale. Él responde a mi corazón, mi actitud, mi perspectiva. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que vamos a ver. Ahora, yo no te voy a decir que cuando tú alabas al Señor todo lo malo va a desaparecer. Es posible que sí, es posible que no. Pero sí te voy a decir algo, cuando tú tienes una actitud, una perspectiva de gozo, cuando te regocijas, eso te va a cambiar a ti. Va a cambiar tu disposición. Y de repente dice la Biblia que Dios se aparece. No se aparece antes, pero aparece durante el servicio de adoración y de alabanza. Noten el versículo 26. De repente hubo un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se sacudieron e inmediatamente se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Ahora imagínate. Trata de imaginarlo. Es medianoche. No hay razón visible por qué adorar a Dios. Están en la cárcel, golpeados, todo lo malo. Y Pablo, estando allí a medianoche, dice, oye, sí, su sobrenombre. ¿Estás despierto? Sí, Pablo, ¿qué quieres? Mira, Dios está con nosotros. Yo sé que está difícil esto. Pero ¿por qué no? ¿Quieres cantar? Dice Pablo, pues, ¿cómo que quieres cantar? ¿Qué quieres cantar? ¿Por qué no cantamos cuál grande es Dios? ¿Por qué no levantamos nuestras voces al Señor? ¿Por qué no le alabamos y en vez de estar aquí miserables y dándonos lástimas y pensando dónde está Dios, ¿por qué no le decimos, Señor, tú estás con nosotros, te alabamos? Y comienzan a adorar al Señor. No por lo que Él ha hecho, porque no ha hecho nada. En esa situación ha hecho mucho antes. Pero solo por quien Él es.
Él es Dios fiel. Dice la Biblia que en medio de su alabanza la tierra tiembla, las puertas se abren, par en par sus cadenas se sueltan. En medio de su alabanza sucedió un milagro. Hay veces, vas a darte cuenta que la llave a tu milagro es el sonido de tu voz, es tu actitud, es tu perspectiva. No solamente Dios, cuando tú le alabas, te va a cambiar a ti, pero Dios se va a presentar. Dios va a hacer algo. Se trata de perspectiva. Mire, no le hace qué estás pasando, qué pasa en tu vida. Tú puedes alabar, tú puedes tener gozo. Es un privilegio del cristiano. No nomás alabarle en la prosperidad o alabarle cuando todo va bien. No, pero en el dolor. Alabarle a cada momento porque Él no cambia. Tú eres mi Dios. ¿Quieren cantarle al Señor cuán grande es Dios? ¿Por qué no nos unimos con Rubén y vamos a cantar cuál grande es Dios? A ver, hermano Rubén, dirígenos. Levante sus voces. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya. Denle una alabanza al Señor, un aplauso, palmas al Señor. Él lo merece. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden tomar su asiento. Miren, le damos gracias a Dios por quien Él es. Él es el Dios Todopoderoso. No solo por lo que Él hace, sino por quien es. Y decimos, Señor, te alabamos porque estás aquí en medio de mis dificultades. Te alabamos porque eres fiel, porque nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Señor, te alabamos porque nos das paz en momentos cuando no debe de haber. Nos das una paz que sobrepasa toda nuestra habilidad de entender o comprender. Señor, estás con nosotros, no le hace qué está pasando. Es buen tiempo ahorita que usted ponga sus cargas sobre el Señor. Es buen tiempo ahorita mismo que usted le entrega al Señor. Y le diga, Señor, mi perspectiva, mi actitud no ha sido buena. Ha sido lo contrario a regocijarme. Todo lo que hago es quejarme. Todo lo que hago es murmurar y criticar. Y Señor, estoy enojado. Y incluso estoy enojado contigo, Dios, porque me has abandonado. Pero Dios no abandona a sus hijos. Usted preguntará, pero pastor, yo no tengo por qué regocijarme. Déjeme darles algunas razones por qué usted debe regocijarte. Número 1, me regocijo yo porque todo en mi vida está controlado por Dios. Realmente tú no puedes robar mi gozo, mi alegría. Porque yo sé que sirvo a un Dios que está encargado. Nada pasa sin su permiso. Todo lo que pasa lo usa para el bien de nuestras vidas. Salmo 139, 1 al 4 dice estas palabras. Oh Señor, me has examinado y me has conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, entiendes mis pensamientos de lejos. Tú comprendes mi camino y mi reposo y conoces todos mis caminos. Porque no hay una palabra en mi lengua, mas he aquí, oh Señor, tú lo sabes completamente. Entonces, ¿por qué tengo un gozo inexplicable, lleno de gloria? Porque toda mi vida está controlada por Dios. La segunda razón por qué debes regocijarte es porque le perteneces a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Dios me salvó, soy hijo de Dios, Él es mi Padre. Tengo una herencia en Cristo Jesús. La tercera razón por qué me regocijo es porque Jesucristo vendrá algún día para llevarme a estar con Él.
Dice la Biblia, Cristo dijo, yo voy a preparar un lugar para ustedes para que donde yo esté, ustedes también estén allí conmigo. Voy a estar un día en la presencia completa de Dios. Me regocijo por eso. La cuarta razón, me regocijo porque mi Dios puede suplir todas mis necesidades de acuerdo con sus riquezas en Cristo Jesús. En otras palabras, nada que yo confronto es imposible para Dios. Número 5, me regocijo porque Dios está usando mi vida para que otras personas puedan escuchar el Evangelio y ser salvos. Y Dios está usando mi vida para que otros cristianos puedan ser animados a amar a Dios, servirle fielmente. No le hace que esté pasando en medio de esta pandemia. Y número 6, me regocijo porque disfruto de acceso instantáneo a Dios. Tú sabes que en cualquier momento que tú clamas al Dios, Él te escucha. Él no te dice, no vas a recibir una línea ocupada, espérate, no están contestando. No, Él escucha. En mi casa yo le llamo a mis hijos, a mis nietos, nunca contestan su teléfono. Dios siempre contesta el teléfono. ¿Cuántos dicen amén? Y número 7, me regocijo porque la muerte es ganancia. Tú no puedes quitarme este gozo. Muy fácil. Está arraigado profundamente en mi Dios que yo amo y yo sirvo. Estamos basados en un Dios que ha hecho promesas y Él las cumple. Y luego últimamente me regocijo porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Concluyo con esto. La estabilidad espiritual, la capacidad de mantenernos firmes, la capacidad de no estar afanados, pertenece a aquella persona que número 1 se aparta, se mantiene al margen de los conflictos, no está en medio de pleitos, tiene paz, es un pacificador. Y luego la segunda cosa, tiene una perspectiva de alegría, una actitud de gozo, que nada se lo puede quitar porque sabe que Dios está en control de todas cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no inclina su rostro y vamos a orar? Padre Santo, gracias en esta tarde por permitirnos reunirnos. Señor, damos gracias que sea que te sentimos o no, sabemos que estás con nosotros. Hoy aprendimos, Señor, que no le hace cuál sea nuestra circunstancia, nuestra situación. Puedo tener una perspectiva de gozo, de alabanza, una actitud positiva, aún en medios caóticos, difíciles como estos. Te damos gracias por estar con nosotros. Gracias que has prometido nunca dejarnos. Dios, gracias que escuchas todo lo que decimos y no tenemos que estar llenos o afanados por nada. Gracias, Señor, que si te buscamos, te encontramos. Nos acercamos y tú te acercas a nosotros. Gracias, Señor, por la paz, el consuelo, Señor, el gozo, todo lo que tú nos das. Sabemos, Señor, que nuestra alabanza, nuestro gozo toca tu corazón. En esta tarde oramos por sanidad. Oramos por sanidad física, emocional, relacional. Oramos por provisión financiera. Oramos por todas las necesidades, que nada es muy difícil para ti. Oro, Señor, que traigas calma a los corazones súper preocupados. Y Dios, cuando te muevas, te alabaremos. Cuando veamos o cuando no veamos, te alabaremos todos modos. Y Padre, oro por aquellos que están escuchando, que no han tomado el primer paso. Y el primer paso es abrir su corazón a ti. Oro, Señor, que entre nuestra audiencia haya aquellos que digan: Señor, ven a mi vida, perdóname de mis pecados, hazme una nueva persona, lléname de tu espíritu, ayúdame a servirte más que cualquier cosa. Quisiera servirte, necesito tu ayuda, necesito nueva vida, porque la vida, la que tengo ahorita, es un desastre y entre más trato de arreglarla, peor se pone. Dame nueva vida. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y el pueblo de Dios dice amén. Póngase de pie, denle una alabanza al Señor. Yo creo que hay personas
que abrieron su corazón a Cristo en este día o lo van a abrir al escuchar esto. Amén. Los amamos. Acuérdense que el miércoles a las 7:15 ustedes pueden escuchar a su pastor, la pastora, vía la de Facebook. Pero déjenme despedirlos con una bendición. La bendición arónica que se encuentra en Números 6:24, que dice esto: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te conceda su paz. Dios los bendiga, Dios bendiga a sus familias. El Señor está con ustedes, no están solos. Tengan buen día. Los oyentes también por Facebook, Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.